Muy buenas noches, distinguido público, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este concierto en donde compartiremos pensamientos, reflexiones, anécdotas y por supuesto buena música que será interpretada por el ensamble de guitarras de Quito. Esta noche también ustedes serán testigos de la complicidad que hay entre el compositor, la partitura y el intérprete. Marcelo Beltrán, músico, compositor, arreglista, hombre, amigo, es dueño de una sensibilidad profunda. Esta sensibilidad acompañada de esos matices y colores que tiene su calidad creativa, pues ha conmovido al público nacional e internacional. Su precisión rítmica en sus obras y la retórica musical muy elocuente, pues ha llevado a nosotros los intérpretes a exigirnos en el papel de la interpretación. Sin duda alguna, Marcelo ha escrito para muchos formatos musicales. Y esta noche este homenaje muy sentido es por el gran aporte que ha hecho a la guitarra ecuatoriana, y en especial para el formato del ensamble de guitarras de Quito. Es por eso que su gran filosofía de vida ha llevado pues a que nuestro grupo tenga una gran calidad humana y una gran calidad musical. Pero ¿qué tal? Que sea que el mismo Marcelo Beltrán que nos transmita y nos cuente su pensamiento musical. Así que recibamos con un fuerte aplauso al maestro Marcelo Beltrán. Gracias. Buenas noches, Marcelito. Buenas noches. ¿Cómo se siente hoy? Bueno, conmovido. En realidad es una dualidad de sensaciones, de percepciones, de pensamientos. Por un lado estaba el hecho de que la producción artística en general se hace no en función de recibir reconocimientos, sino en función de la necesidad creativa, básicamente. Sin embargo, viniendo de quien viene, pues yo lo acepto con el mismo cariño que percibo que ustedes lo hacen. Sin duda alguna, Marcelito, pero primero póngase cómodo que esta noche... Esa era la segunda cosa. Eso me incomoda un poco en realidad los homenajes, sin embargo, decía, lo acepto con mucho cariño, pero por otro lado me siento muy cómodo esta noche porque por primera vez voy a estar en el escenario sin tocar. Bueno, qué gusto tenerlo acá. Para nosotros es un orgullo homenajear pues con toda la sinceridad del caso. Pero bueno, ya en materia musical, Marcelo, ¿cómo llamaría usted a ese periodo compositivo en donde creó estas obras tan importantes que son, estoy hablando del Tientos y del Preludio sin fuga? Es un periodo que yo diría que si no todos, al menos una gran mayoría de compositores atraviesan, que es el periodo de la búsqueda del lenguaje, es el periodo de la búsqueda del ser compositor, del encontrar una manera apropiada de decir lo que uno tiene que decir desde el punto de vista estético y artístico. Por esa razón es que, por lo menos en estas dos obras en donde ya fue cuajando un poquito la intención, se siente una aproximada unidad de estilo, diferente a obras más tempranas en donde todavía se encuentran estilos muy disímiles. A partir principalmente del Preludio sin fuga, ¿sí? ese estilo, esa manera de decir las cosas comienza a cuajar en esa
en esa atmósfera en cuanto al lenguaje compositivo para ensamble. Pues bien, esta noche venimos a disfrutar de música y empezamos nuestra complicidad. Ahora nos toca a los intérpretes pues, transmitir lo que está en el papel. Para ustedes, el preludio sin fuga. Maestro, sabemos que a usted le gusta la ópera.
Es por ello que el ensamble cuenta entre su repertorio dos obras. La una obertura del Barbero de Sevilla de Rossini, y otra, el entracto de la ópera Carmen de Georges de Bizet. Quisiéramos saber cómo es esto del arreglo musical, porque una cosa es, maestro, hagamos un arreglo musical, y otra muy distinta decir, maestro, arreglemos, vea. ¿Qué me dice? A ver, el arreglo, bueno, hay muy distintas maneras de hacer un arreglo, ¿no? En el caso específico de los arreglos para este formato, a partir de formatos más grandes, básicamente lo que se busca no es transmitir exactamente lo que estaba en el formato más grande, como de una orquesta sinfónica, porque es absolutamente imposible, sino construir una versión propia de los hechos que ocurren en el formato más grande, ¿no? Aprovechando que estos hermosos instrumentos que nosotros tocamos, no me refería a usted, señor enmascarado, pues tienen unas capacidades dramáticas y colorísticas muy, muy ricas. Entonces, de lo que se trata es de recrear esta música ya existente, hecha por estos grandes compositores, y darles una versión más local, si se quiere. Me arreglo, me alegro. Me alegro, me arreglo.
Una velada espectacular la que estamos pasando esta noche. Bueno, y con respecto a la obra que va a continuación, El Huapango de José Pablo Moncayo. Esta obra representa la teatralidad de un México inundado de colores, de ritmos y de instrumentos de percusión. Bueno, pues esta obra fue un gran reto para el ensamble de guitarras. Estimado Marcelo, ¿cómo se logra hacer una adaptación de una obra tan exigente y sinfónica como es El Huapango de José Pablo Moncayo para ensamble de guitarras? Algo similar a lo que ya había expresado con respecto a las obras anteriores. No se trata de traducir literalmente lo que hace la orquesta sinfónica en la orquesta de guitarras, porque es de hecho imposible, sino explotar los colores que el instrumento es capaz de dar. Y la obra se presta y el instrumento se presta, y es una buena oportunidad de establecer esa complicidad de la que hablabas al inicio, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Nos hemos sentido muy gustosos tocando esta obra porque tiene muchos matices, muchos colores. Pero bueno, dejemos que el maestro Marcelo Beltrán presente esta obra mientras yo tomo posiciones, ¿ok? Por favor. El Huapango de José Pablo Moncayo es como un collage de ritmos mexicanos. Lleva el título genérico de Huapango, que es un complejo genérico que involucra a muchas manifestaciones musicales de ese gran país del norte de la Latinoamérica. Escuchémosle al ensamble de guitarras entonces con el Huapango de José Pablo Moncayo.
Maestro, hablemos seriamente sobre la composición. Digo, ya en serio. ¿En serio se llama en serio la obra que van a tocar? Bueno, digo, Totalmente no, en serio. no puede ser que se llame así o... Hable serio. El sentido del humor es un elemento indispensable en la música, en realidad, ¿no? Y en este caso en particular, el título se debe a dos razones. Originalmente debía llamarse En serie, porque corresponde, como decía al inicio en las dos obras anteriores, a un periodo anterior a esas dos obras en el que se experimentaba una búsqueda con diferentes lenguajes. Y este en particular intentó ser un episodio serial, es decir, una pieza musical que utiliza la técnica de composición ideada por Arnold Schoenberg. Entonces, cuando a mis colegas les contaba o me preguntaban y yo les respondía, me preguntaban qué estaba componiendo, en qué trabajaba, y pues les decía, estoy componiendo una obra dodecafónica, y todos me preguntaban, ¿en serio? Y bueno, yo respondía que sí, en serio, ¿no? Y de llamarse En serie, además por un error tipográfico en el computador, se fue la O en lugar de la E y terminó como En serio. Y bueno, esa es la historia del título al menos. Bueno, serio mismo ha sido. Seriecitos, por favor, seriecitos. El ensamble de guitarras presenta ahora para ustedes episodio serial sobre una base de San Juan dedicado al ensamble de guitarras de Quito. ¿En serio?
Maestro, ¿no le parece que está muy oscuro acá? Bueno, eso es habitual en los escenarios, ¿no? Es que siento que me persiguen. Veo sombras. Sombras en la galería. Sombras en la cabina. Sombras en el escenario. Sombras en los pasillos. Maestro, el pasillo sombras. ¿Cómo concibió ese arreglo? Una de las más importantes tareas de los compositores y arreglistas es el compromiso, en nuestro caso como ecuatorianos, con la música ecuatoriana. Y el Pasillo Sombra, siendo lo que es un representante tan importante de nuestra música popular, era absolutamente imposible que esté fuera de nuestro repertorio, del repertorio del ensamble de guitarras. Así que es un acto de justicia para con ese pasillo y para con Carlos Brito Benavides. Muchas gracias. Un arreglo para el ensamble. Me voy. Las sombras me persiguen. Cuidado.
Bueno, y definitivamente nos sentimos muy orgullosos de ser ecuatorianos, por dos razones muy sencillas. La primera, porque nacimos aquí, y la segunda, porque nos da la gana de ser ecuatorianos. Y cuando escuchamos un pasillito, un yarabí, un albazo, hay algo que recorre por nuestras venas, un escalofrío. Eso los músicos le llamamos misquilla o ese chunguito. Marcelito, ¿qué criterio musical usted ha usado para aportar a la música popular mestiza del Ecuador? Hablando especialmente de este San Juanito que vamos a tocar, de Cristóbal Ojeda, que bueno, usted lo ha denominado una recreación. La música ecuatoriana de raigambre popular, sobre todo la música mestiza, de la otra también, por supuesto, las músicas de las diferentes nacionalidades indígenas y etnias diferentes que existen en el país, están llenas, digo, estas músicas de joyas. Muchas de estas joyas se encuentran en bruto. Algunas de estas otras joyas están muy pulidas, pero como toda joya son muy pequeñitas. Entonces el disfrute de estas joyas se ve limitado porque o son muy pequeñas o no están suficientemente pulidas. Yo creo que el trabajo de los compositores y de los arreglistas es pulir estas joyas también, y las que son muy pequeñas darles un poquito más de trabajo para engrandecerlas y mostrarlas revestidas de un rostro diferente, que su belleza pueda lucir más. Me parece tan importante y tan interesante esta analogía que usted nos hace, y así comprendemos mucho, mucho lo que estamos haciendo cuando tocamos esta obra. Pero bueno, acá mi compañero misterioso también quiere preguntarle algo. Bueno, sí, yo también tengo una pregunta. De aquel universo de músicos, artistas, de la época de oro de nuestra música ecuatoriana, ¿con cuál de ellos, bueno, sin incluirme a mí, hubiera usted querido tomarse un cafecito? Con todos, con todos. Bueno, hay muchos, ¿no? Yo podría y debería mencionar a figuras importantísimas de la música popular ecuatoriana. Me hubiera considerado afortunado de conocer, por ejemplo, al Potolo Valencia, ¿no? Me hubiera gustado mucho poder conversar con él y no sé, participar de alguna de sus noches de bohemia. Me hubiera gustado también conocerlo en un plano más humano, porque creo que todos los músicos al menos conocemos la parte técnica y la parte académica y la impresionante música de Luis Humberto Salgado, pero ya van quedando pocos que lo conocieron en vida, y me hubiera gustado también conocerlo a él, básicamente. Y me gustaría de hecho también conversar y tomarme ese cafecito que me está mencionando usted, con muchos compositores vivos que están todavía entre nosotros, sobre todo con los compositores de la diáspora ecuatoriana en el exterior. Me gustaría mucho hablar con Arturo Rodas, con Mesías Mayhuasca, con Milton Esteves. Sí. Sí. Bueno, pues ahora el ensamble va a presentar para ustedes un arreglo del San Juanito Penas Mías y recreación de Marcelo Beltrán. Como diría aquel insigne guitarrista, cantor popular, que hablaba así, Atahualpa Yupanqui, diciendo: las penas son de uno, las vaquitas son ajenas. En nuestro caso, las penas son mías, las guitarras son ajenas.
Bueno, en verdad, qué gusto y qué placer poder hacer este homenaje. Tras bastidores comentábamos con Marcelo, pues le comentaba yo que tenemos que cambiar la filosofía de vida. Yo creo que estos homenajes se tienen que hacer en vida no solo por quedar bien con la persona, sino un homenaje a ese elogio tan grande que es la cultura y que es la música. La música cuando a uno le abraza no le suelta nunca. ¿Sí es así o no, mi querido Marcelito? Sí, precisamente. Yo decía al inicio que realmente el homenaje formal no me sienta muy bien, pero yo me siento homenajeado cada vez que tocan mi música. Y creo que esa es el principal homenaje que se le tiene que hacer a un compositor o a un autor, ¿no? Que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Salgado, que nunca oyó su música. Esa es la lección que nos queda, ¿no? Sí. Pero bueno, un dato de último momento, el 85% del repertorio del ensamble de guitarras es del maestro Marcelo Beltrán. Por favor, un aplauso para él. Sí. Bueno, y una característica importante de Marcelo es que es muy versátil. ¿Para qué formato musical no ha escrito, Marcelo? Para Big Band de jazz no es, y no pienso hacerlo. Bueno, pero hay muchos... bueno, y de aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las 3 preguntas que usted hace cuando le encargan componer una obra por encargo? Una de ellas, y la básica, es cuál es el concepto de la obra. La otra, el formato, para qué formato instrumental se tendría que componer la obra. Y no, esa no. ¿Y de cuánto tiempo dispongo? ¿De cuánto tiempo de música? ¿Cuánto tiempo tengo que componer, ¿no? Básicamente para organizar el trabajo. Bueno, ese trabajo es medio parecido a un arquitecto, Marcelito. Sí. Se tiene que diseñar así. Hay que construir un plano, empezar por las estructuras básicas y luego ir revistiéndole de los acabados. Bueno, pues qué excelente explicación, pues y así comprendemos mucho más. Bueno, y quiero llamar al escenario pues a nuestro amigo que es el misterioso de la noche. Ahora para ustedes el ensamble de guitarras, gracias a los arreglos de Marcelo Beltrán, presentará un sándwich de canciones. Sí, sándwich. Pasillo aquí, en el medio un aire típico. Sándwich. Sí. 2 pasillos que cada vez que son interpretados, los músicos nos quedamos aquí con los sentimientos encontrados. El primero, reír llorando, y el otro, odio y amor. Y en la mitad, un aire típico de Sixto María Durán, el Capariche, sin ofender a nadie. Mucha atención, señoras y señores, esto que ustedes van a ver aquí, los rogamos, no lo intenten en su casa. Nosotros somos profesionales. Vamos a dejar atrás nuestros miedos y van a ver cómo sale humo de los dedos.
Bueno, ¿cómo la están pasando? Bueno, pero justo cuando la estamos pasando muy bien, se nos termina todo. La alegría del pobre dura poco, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, ha sido una velada espectacular. Muchas gracias, Marcelito, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Gracias por compartirnos esa filosofía, ese conocimiento que nos abre nuevas puertas, ¿no? Yo creo que es muy importante reconocer que la música ecuatoriana causa mucha identidad en nosotros. ¿Cuál sería finalmente un mensaje que usted quiera dar pues, a la humanidad, al público, a los artistas? ¿Cuál sería su pensamiento final? Si yo pudiera dar un mensaje verbal a la humanidad, creo que no sería músico. Lo que sí quiero decir es que un músico no debe olvidar de dónde proviene. Y creo que esa es la máxima más importante que rige mi trabajo. Un aplauso para Marcelo por esas palabras tan importantes. Y bueno, a nombre del ensamble de guitarras de Quito queremos agradecerles por habernos acompañado esta noche tan especial.
Fundación Teatro Nacional Sucre. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace.